Espero que estén todos bien. Ya vimos otro aspecto, ya terminamos el aspecto velocidad o rapidez, así que hoy vamos a hacer un resumen para que queden fijados los conceptos. Vamos a comenzar. La rapidez o velocidad de la escritura, ¿qué nos indica? ¿Qué significa? Las respuestas de tipo primario que tiene la persona ante los estímulos, el ritmo biológico que cada uno posee, está también relacionado con la inteligencia, la productividad en el trabajo, de acelerar el ritmo, el tiempo de reacción, si tiene prontitud a la réplica o si se controla, también la agilidad muscular y mental, cómo resuelve los problemas, si tiene rapidez para hacerlo y para comprenderlos. Luego estuvimos viendo las escrituras, los tipos de escritura de la velocidad, donde teníamos que ver la cantidad de letras por minuto que tiene, pero nosotros con los signos gráficos y cómo se forma el movimiento en la escritura podemos determinarlo. La pausada o moderada, en los estudios, en las investigaciones que se han hecho, son de 100 a 130 letras por minuto. La rápida de 130 a 200, muy rápida, más de 200 letras por minuto. La lenta de 70 a 100 letras por minuto, y cuando es muy lenta se calculó menos de 70 letras por minuto. Luego tenemos las desigualdades de velocidad, donde hay alternativas en el mismo escrito. Luego en las alteraciones de la velocidad tenemos acelerada, cuando empieza de una forma y acelera a través de que va escribiendo la persona, o sea, por ejemplo, empieza moderada y sigue más rápido. La retardada, que es lo opuesto, empieza más lenta y, empieza más rápida y sigue más lenta. Por eso retarda el movimiento. Y luego tenemos la escritura constreñida o atormentada del profesor grafólogo Augusto Bells, grafólogo español, donde hay una atormentada la escritura hasta que no se mueve espontáneamente, hay un avance dificultoso de los gestos gráficos. Entonces ahora vamos a ver los ejemplos. Acá teníamos, por ejemplo, escritura lenta, donde la persona se toma su tiempo. Todos estos tipos de escritura los vimos en los videos 55, 56 y 57. En la escritura lenta deja pasar el tiempo, quizás por pereza, tiene lentitud de reflejos, tiende a la introversión y hay poca espontaneidad. Después vamos a ver lo gráfico. Muy lenta, cuando hay inhibición, hay un esmero excesivo, se producen muchos trazos secundarios, puede haber varias causas, entre ellas intoxicación, drogadicción, oligofrenia, esquizoide, que es este caso. La escritura moderada también se toma su tiempo, pero es para comparar y sumarlo a su experiencia, es para solucionar los problemas en forma práctica y realizable. La escritura rápida, donde lo hace, los gestos son al mínimo posible, nos marcan la objetividad, la seguridad y la iniciativa que toma la persona, la extraversión, la persona es espontánea, objetiva, deseo de mando tiene. Luego vamos a ver la que por ahí es muy rápida, donde tiene la satisfacción de comunicarse, se extiende sin obstáculos, improvisa, es activa, y lo vamos a ver en varios signos, como ser el filiforme. Bueno, aquí esta tenía desigualdades de rapidez, donde hay cambios bruscos en las ideas y en los objetivos por inseguridad o
inestabilidad, donde vemos por un lado que acá se mantiene, luego es un poquito más rápido, después vuelve otra vez a detenerse. Luego tenemos la escritura acelerada, donde vemos cómo a medida que transcurre se va haciendo más rápida la escritura, donde acelera el ritmo de trabajo que tiene sin perjudicar la calidad si es en sentido positivo. Luego teníamos la escritura retardada, donde hay un freno de energía, donde contiene el movimiento. Ya les había enseñado acá, por ejemplo, va rápido y de repente acá empieza a lentificarse la escritura, porque algo le llamó la atención que lo inhibió a la persona. Es una reacción defensiva frente a la ansiedad o la angustia. Y luego, después vimos la escritura constreñida o atormentada, donde hay un avance dificultoso por determinadas causas, retoques, congestiones, adosamientos, y eso nos indica justamente agotamiento psicofísico, depresión, sufrimiento psíquico. Acá habíamos visto algunos ejemplos como para decir qué era lo que hacía que una escritura tuviera predominio del movimiento, acá en la primera, y acá predominio de la forma. Ya de por sí, si uno mira una hoja y la otra, ya se da cuenta que esta es el predominio de la forma y este del movimiento. Todo lo que avance es movimiento. Entonces quedamos en que les iba a hacer una listita para ver dónde predominaba la forma y dónde el movimiento. ¿Dónde predomina la forma? Está relacionado con todo lo que sea inhibición, porque lo lentifica. Por ejemplo, todo lo que sea apretar el movimiento, como ser la escritura apretada, dosada, creciente, porque choca con los demás. Cuando hay excesiva presión, porque está poniendo mucha presión en la profundidad, y cuando uno la hace un poco más rápido, la aligera la presión. Cuando es desnutrida o tenue la escritura, cuando la escritura es redonda o inflada, cuando es angulosa, porque eso de hacer ángulos así ya de por sí lentifica la escritura. Cuando es caligráfica, cuando la hace según el modelo caligráfico y uno no ve que avanza. Cuando es descendente, cuando es invertida es cuando la inclinación es hacia la izquierda, no hacia la derecha, que se brinda hacia los demás. Cuando es desligada, cuando tiene cortes frecuentes, cuando hay maza, porque es una retención de la energía, cuando es monótona o estereotipada, cuando es regular, muy regular, cuando los iniciales se dan como un punto, por ejemplo, o son iniciales largos y curvos o complicados. Cuando son iniciales con un punto, empieza con un punto, queda el punto ahí, ya de por sí se paró a pensar para continuar. Los trazos accesorios, los adornos innecesarios, finales sinistrógiros, subrayados con regla, porque ya está perdiendo tiempo agarrar la regla para subrayar. Los trazos recubiertos son aquellos que suben y bajan, o bajan y suben por el mismo lugar. No hay ninguna variación. En general, cuando nosotros tendemos a escribir no exactamente por el mismo lugar, sino para avanzar o retroceder muchos. Por ejemplo, ¿qué trazo es el que retrocede? El de la escritura buclada, el que tiene bucles. En vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. En la escritura regresiva, cuando hay anomalías en la presión, sacudidas, temblores, congestionamientos, brisados, bueno, todo eso nos va a dar que tiende a ser más lenta. Retoques frecuentes y la escritura cerrada, que es un aspecto que aún tampoco no vimos, ya nos faltan menos,
que es la abreacción, que está relacionado con los óvalos, si están abiertos o cerrados. Entonces, cuando la escritura es cerrada, tiende a lentificar la escritura. ¿Por qué? Porque trata de hacerla cerrada, ya está. Ahora, cuando hay rapidez en la escritura, siempre va a predominar el movimiento sobre la forma. ¿Y dónde lo vamos a ver? Sin contar las letras por minuto. Cuando la escritura va hacia la derecha, cuando hay soltura, cuando es extensa, no muy grande, porque cuando se hace muy grande se está ocupando más tiempo en hacer el recorrido. Decreciente, la que se va achicando la letra en la zona media, acerada, redondeada, sencilla, porque no está utilizando el tiempo en trazos inútiles, ascendente, inclinada, ligada, enlaces originales, cuando hay irregularidades que son normales en la escritura, siempre y cuando no sean disarmónicas, cuando la escritura es movida, cuando los iniciales son cortos y rectos. ¿Por qué? Porque la persona va directamente a decir lo que tiene que decir o a hacer lo que tiene que hacer. Trazos esenciales, no accesorios, finales dextrógiros, abreviados, incompletos, acerados. En general, la persona que rapea muchas veces abrevia. Los subrayados a mano alzada, la guirnalda y el ondulado, también en serpentina, la escritura que es progresiva y los puntos adelantados ligados a la letra siguiente, como en este caso predomina el movimiento. Si los puntos están atrasados o son demasiado precisos, tenemos que ver que seguramente va a predominar la forma. Así que ya terminamos otro aspecto. Yo lo hago lo más práctico posible para que entiendan las diferencias. En el video siguiente lo que vamos a empezar es otro aspecto que va a ser el de dirección. La dirección está relacionada con la estabilidad de la línea del renglón, digamos. Como nosotros escribimos en una página en blanco, los renglones los hacemos nosotros. Así que vamos a ver si la línea es horizontal, si es ascendente, si es descendente, si es escalonada en ascenso, escalonada en descenso, si es cóncava, convexo, tiene varias variantes. Así que para la clase próxima ya comenzamos con otro aspecto y espero que este se haya comprendido. Hasta pronto.